Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de Somos Noticias. Un nuevo encuentro para contarles qué es lo que sucede en la matriz agropecuaria del partido de 9 de julio y también, claro, por cierto, aspectos que tienen que ver del orden nacional. Esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer el informe final sobre la producción de trigo en la República Argentina y para la campaña 21-22 los productores trigueros terminaron cosechando 21.800.000 toneladas. Esto resulta unas 2.800.000 toneladas más que la campaña anterior y todo un récord para la producción de trigo en la República Argentina, gracias a la muy buena inversión que hicieron por un lado los productores argentinos y por otro lado la buena genética y claro, por cierto, el clima fue benévolo en ese sentido. Trayendo eso al plano local, la pregunta es ¿cómo le fue al partido de 9 de julio en sus rindes? Bueno, de acuerdo a informes del INTA 9 de julio, en el partido de 9 de julio se sembraron 50.000 hectáreas de trigo y 5.000 de cebada. Desde Somos Agro y Somos Noticia nos acercamos al Círculo de Ingenieros Agrónomos del 9 de julio para dialogar con su presidente, el ingeniero agrónomo Nicolás Romano, quien nos cuenta detalles de cómo transcurrió la campaña y el dato 9 de julio también tuvo récord histórico de cosecha de trigo y lo cuenta aquí. Números, lo escuchamos. La campaña en general, bueno, hoy ya viendo la película finalizada, la campaña fue en general muy buena. Si recordamos que las siembras en general se concentró más que nada en los meses de fin de mayo, junio, para lo que son los ciclos largos. Algo se hizo también, tuvimos algunas lluvias en junio, julio, que hicieron que algunos materiales se siembren un poco más tarde, materiales más cortos en julio. Lo que fue muy buena también las incorporaciones de fertilización nitrogenada, o sea, de urea, en realidad se realizó en forma adecuada y la incorporación se hizo en tiempo y forma. Y después, bueno, obviamente la campaña fue una campaña que nos acompañó en momentos claves de lluvias, como fue el septiembre-octubre, con buenos milimetrajes, que trajo en muchos casos por un lado favorablemente para la condición hídrica, pero por otro lado una condición que favoreció el desarrollo de enfermedades foliares como es roya estriada. Incluso hemos visto unos lotes que se aplicaron tardíamente por un tema logístico o lo que sea, o los veías digamos en ruta, lotes complicados con roya estriada o roya amarilla. Y bueno, y después tuvimos un golpe de calor, si recordamos el mes de noviembre, que nos asustó un poco. Incluso al llegar al momento de cosecha veíamos que los primeros lotes se habían anticipado una semana, 10 días con respecto a la campaña pasada y de alguna manera pensamos que eso no iba a impactar de alguna manera en el rendimiento del cultivo. Luego al entrar la máquina, que es un poco la que nos dice lo que está pasando, vimos que los resultados no dejaron de sorprendernos. Incluso los primeros lotes, que parecía que fueron los que más entregaron, no bajaban de los 5.000, 5.500 kilos y después, posteriormente, recordemos que tuvimos una campaña desde el punto de vista de la cosecha medio accidentada, porque tuvimos eventos de lluvia cada 3 o 4 días que hicieron que la cosecha se alargue mucho más de lo previsto, pero tuvimos resultados. El promedio de rendimiento de trigo en la zona no quiero decir porque no tengo el dato, pero si tomo un riesgo de decir, bueno, ¿cuál fue el rendimiento? Seguramente fue superior a los 6.000 kilos el promedio en el partido, lo cual es excelente. Un dato que tuvo esta campaña de trigo fue la fecha de siembra. A diferencia de la anterior, al menos se adelantó una semana, 15 días antes. Sí, seguramente. A ver, yo creo que bueno, es un poco también Luis Ventimiglia lo ha trabajado mucho, sobre todo cómo es el impacto, sobre todo en variedades de cebada. Cebada responde mucho digamos, a medida que me atraso en la fecha de siembra, estoy resignando rendimiento y lo mismo pasa en muchas variedades de trigo, ¿no? De ciclos intermedios largos.
que la siembra temprana a partir del 20 de mayo es importante implantarla. Es importante, si tengo condiciones para implantarla y poder arrancar en esa fecha, es muy importante. Porque si no, de alguna manera estoy resignando un poco de capacidad de macollamiento, o sea, todo lo que son componentes de rendimiento que van a contribuir al rendimiento, a los kilos de grano por hectárea a la hora de la cosecha. Fue llamativo y sorprendente para bien, en diferentes zonas del partido, diferentes productores, diferentes asesores. Hablábamos y veíamos los resultados, los positivos resultados de 8.000 kilos en un cierre de lote. Cuando digo cierre de lote me refiero a una vez que cosecho todo el lote de productivo, saco un rendimiento promedio en base a las hectáreas cosechadas. Y la verdad que escuchar de 8.000 kilos de trigo en lotes cerrados era algo por lo menos impensado hasta hace unos años atrás. Hasta hace poco salió un artículo en unos diarios de mayor difusión del país donde decía cuál es las condiciones que se tienen que dar, no me acuerdo el título exactamente, pero para lograr un trigo de mayor a 7.000 kilos. Bueno, el 9 de julio, con la oferta genética, con la tecnología que pone el productor, estamos casi superando esos potenciales de rendimiento. El 9 de julio es una zona con un potencial muy grande para el cultivo de trigo en general y a su vez con el productor que, sumado a lo que es agricultura de precisión, aplicación de tecnología de insumos, está logrando con el cierre de campaña 2021 rendimientos por encima de los 7.000 kilos en muchos casos. Hubo un recambio varietal, digamos, de hace varios años que antes de hablar de un trigo de 4.500 kilos era un trigo excelente. Digo antes, me estoy refiriendo a 7, 8 años atrás, no estamos tan lejos. Hoy ha habido un cambio en la oferta genética, sobre todo en variedades de genética francesa, que ha generado los rendimientos, los potenciales de rendimiento sean más altos. Y hoy tener trigos de 5.000, 6.000 kilos, digamos, es bastante común, digamos, ¿no? Con lo cual también al tener una potencialidad mayor, nosotros como asesores en general, lo que tenemos que hacer una oferta de nutrientes en base a ese potencial. Por eso la agricultura de precisión ahí cumple una función importantísima porque se enfoca en esas partes de mayor potencialidad, ofrecerle mucho más nitrógeno que en zonas donde realmente no me va a expresar ese potencial. Cebada, nosotros siempre, cebada es un cultivo muy interesante, sobre todo siempre cuando hacemos trigo vemos la ecuación doble cultivo, ¿no? O sea, trigo-soja, cebada-soja. En la ecuación cebada-soja muchas veces nos sirve porque nos entrega el cultivo 15, 10 días antes que el trigo, por lo tanto la soja de segunda nos cierra mejor la ecuación y tiene una potencialidad mucho más alta que una soja sembrada más tarde. Hubo muchos problemas de partes revolcadas, hubo vientos en noviembre con lluvias que hicieron que parte se revuelque, parte quebrada. Y los potenciales de rendimiento en general no fueron lo mismo que los trigos. Entonces, quizás antes vos veías que siempre la cebada rendía un poco más que el trigo, y hoy con la oferta genética que hay, me parece que no está ese plus de rendimiento. Sí hay que hacer una afirmación, o por lo menos hay que tener en cuenta que la cebada se adapta mucho mejor a aquellos lotes mucho más soberos o con algún problema de salinidad o sodicidad que el trigo no lo tiene. Bueno, positivo resultado para el trigo y la cebada en el partido del 9 de julio, más allá de esto último en lo que tiene que ver con el dato que arrojaba Romano sobre el cultivo de cebada, que no fue para nada despreciable tampoco. Lo que se ha escuchado rinde de 4.000 kilos, 5.500 kilos, lo que se ha estado reportando. Por otro lado, las lluvias del fin de semana pasada y a lo largo de esta semana, en alguna manera a cuentagota, permite recuperar los cultivos de maíz y de soja, que claro, por cierto, algunos venían
clamando por una gota de agua. Esto es todo por hoy, Juan. Gracias por todo. Nos encontramos en 7 días en esto que es la información agropecuaria de Somos Noticias.